10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En estos 10 Min con Jesús vamos a meditar estas palabras que aparecen hoy en el Evangelio. Pero me quiero adelantar un poco a la idea que he podido, Señor, hablando contigo, sacar de este rato de oración. Es la siguiente: las sorpresas de la vida, sobre todo aquellas que revelan un aspecto moral y espiritual, provocan en el alma de Jesús una admiración verdadera. Cuando Jesús descubre en nosotros un avance en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en propósitos que nosotros vamos teniendo, el Señor se sorprende y se goza en nosotros. Y es lo que ocurre en el Evangelio de la misa de hoy. Déjame te cuento la historia. Es la historia del siervo del centurión. Cuando Jesús acabó de hablarles, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo muy enfermo, casi a punto de morir, y le quería entrañablemente. Era un jefe de una pequeña corte acantonada en Cafarnaún. Era un hombre muy importante. Y nos dice el Evangelio que el centurión velaba junto a su cabecera. Había matado para él las gallinas de la casa, había puesto a su disposición con todos los auxilios de la ciencia médica, y seguía enfermo. Y entonces decide acudir al último remedio, al poder de ese profeta que acababa de aparecer en su tierra, y confía en que él puede curar con su virtud a ese criado. Pero es pagano, es un centurión pagano, y por tanto es indigno de presentarse ante el maestro, ante ese prodigioso predicador que aparece en Cafarnaún. Pero tiene muy buenos amigos, y los ancianos del pueblo en donde vive le agradecen, por ejemplo, que les haya construido la sinagoga, que les respete sus manifestaciones religiosas, y se van donde Jesús y le dicen: mira Jesús, hay ahí un centurión, y bien merece que le hagas este favor, porque quiere nuestra tierra y nos ha levantado la sinagoga. Y entonces Jesús comienza a andar y a dirigirse a la sinagoga, a esa casa donde se encuentra el enfermo. Pero el centurión, que conoce muy bien las costumbres judías, sabe que un israelita no puede contaminarse y entrar en la morada de un gentil pagano. Y entonces sale a su encuentro y le va a decir esa frase que nosotros repetimos todos los días en la misa: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di solamente una palabra y mi siervo curará. La humildad. Yo no soy más que un subalterno. Y sin embargo, cuando digo a un hombre ven, viene. Cuando le digo ve, va. Vos en cambio sois el rey del universo. Y ahí es donde Jesús descubre en el corazón y en el alma de este hombre unas sorpresas. Las sorpresas de la vida. Sobre todo aquellas que revelan un aspecto moral y espiritual, provocan en el alma de Jesús una admiración verdadera. Jesús, ahora que estamos hablando contigo,
¿Qué sorpresas has tenido tú de mi corazón, de mi alma, de mis reacciones? Jesús queda admirado con la nobleza de este hombre y le dice a sus apóstoles que están ahí al lado de él: puedo aseguraros que no he hallado todavía una fe tan grande en Israel. Qué bueno que nosotros, cuando digamos esas palabras en la misa, las digamos queriendo, Jesús, tener la misma fe, por lo menos la misma fe del centurión. No soy digno de que entres en mi casa. Jesús se da cuenta que el centurión no piensa en él, sino en su esclavo, en su servidor. Se da cuenta de su fe, porque llegan los ancianos del pueblo, sale él a su encuentro. Se da cuenta de su fe. Y se da cuenta también el centurión que él no es digno. Y Jesús también reconoce en esa actitud del alma, de ese corazón, una actitud real. Nosotros somos pecadores, somos pobres hombres, somos indignos. Señor, hoy te pedimos, danos fe. Nos sabemos pecadores, danos tu auxilio. Y aunque somos indignos, entra en nuestra morada. Eso sí, que procuremos que Jesús se sorprenda cuando entra en nuestra morada. Que se sorprenda por nuestras continuas conversiones, por nuestras muestras de cariño con el Señor, con la Virgen, por esos actos de caridad concretos que se pueden contar, contabilizar. Si hoy vamos a misa, que le digas al Señor desde lo más profundo de tu corazón: no soy digno, Señor, pero necesito que entres a mi casa y que tú me vayas convirtiendo, que me vayas cambiando y que descubramos todo un panorama, un Mediterráneo, cuando Jesús está en nuestra alma y en nuestro corazón. Que no nos ocurra que la generosidad de Jesús sea correspondida con frialdad, con indiferencia. Qué pena lo que se cuenta en esa parábola en la que Jesús invita a las bodas y hay un criado que no entra con el traje apropiado. Nosotros, Señor, queremos entrar con el traje apropiado a recibirte a ti en la comunión. No soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero haré todo lo posible para que mi morada sea lo más digna, con una buena confesión, con actos de contrición verdaderos, pero sobre todo con una actitud de conversión en nuestro corazón, de cambio, y ahí sorprenderemos a Jesús. Qué narración tan bonita esta, un ejemplo de fe, de humildad, que son necesarias para tratar a Jesús. De eso aprendemos hoy, que nuestras comuniones sean así. Señor, te pedimos, sin pecados mortales, que jamás se nos ocurra recibirte en pecado mortal. Que primero nos preparemos bien con el sacramento de la confesión que tú nos has dejado como esa muestra grande de amor a nosotros en los sacramentos. Y que cuando entres para ver a los comensales, te fijes que nosotros, aunque pobrecillos, aunque seremos nada, seremos indignos, tendremos el traje apropiado, el traje de bodas. Porque tú nos has dado todo, Señor, para que nos preparemos bien a recibirte. Qué bonito que la liturgia de la Iglesia ponga en nuestros labios las mismas palabras del centurión todos los días. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acudimos a la Virgen. Vamos a pedirle a ella que imitemos esas disposiciones del centurión a la hora de recibir al Señor y que imitemos también esas disposiciones de la Virgen, la pureza, la humildad, la devoción. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre y con que te recibió también en su casa ese buen centurión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos con Jesús. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.